Como última sección en esta unidad de la clasificación de las ecuaciones diferenciales de primer orden, tenemos las ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, una ecuación diferencial en su forma diferencial, recuerden que estamos teniendo los diferenciales de forma explícita separados. Tenemos estas funciones, esta función que estamos llamando m, que puede ser una combinación de las variables x y una función n, que también puede ser una combinación de estos dos parámetros. Va a ser exacta si cumple con esta propiedad que tenemos aquí. Noten que estamos tomando la función que estamos llamando m, que está pegado al parámetro de la diferencial x. Lo que estamos haciendo aquí es que lo estamos derivando con el parámetro cruzado con respecto a la y. Entonces vamos a derivarlo. Recuerden que aquí estamos hablando de una derivada parcial. ¿Por qué? Porque la función m es una función que puede depender de x e y, que puede depender de x e y. Entonces, en este caso hicimos esa derivada. Por otro lado, la función n está pegada a nuestro diferencial en y. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer cruzado y vamos a ver su derivada. Vamos a hacer esto, la derivada cruzada. Vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces, si se fijan, estamos haciendo las derivadas cruzadas en este sentido. Estamos derivando la m con respecto a la variable y. Vamos a hacer esto y vamos a tomar la función n y la vamos a derivar con respecto a la variable x. Si cumple que estas derivadas cruzadas son iguales, entonces vamos a denominar que nuestra ecuación diferencial es exacta. Recuerden que aquí vamos a estar haciendo derivadas parciales, no derivadas ordinarias como las otras derivadas. Vamos a ver que es muy sencillo, vamos a ver algunos ejemplos. En este ejercicio nos pide determinar si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas. Recuerden que para determinar si una ecuación diferencial es exacta, tiene que cumplir con esto que tenemos acá, que las derivadas cruzadas sean iguales. Entonces aquí tenemos esta parte de aquí, que vamos a denominar la función m, y esta parte de aquí que va a ser la función n. En particular, la función m y la función n puede depender de cualquier parámetro, de x o de y. Entonces vamos a empezar con la primera prueba. La derivada de la función m con respecto al parámetro cruzado. El parámetro cruzado es la y, como podemos verlo aquí. Entonces vamos a hacer la derivada de la m con respecto a y. En este caso, para hacer la derivada de esta forma, nos vamos a enfocar como variable con nuestra y. La x va a ser entonces una constante, entonces va a ser un parámetro que podemos dejar de esta forma. Entonces vamos a enfocarnos en esta función y la vamos a derivar. Vamos a hacer la derivada con respecto a y de x por y. Entonces, la derivada de esta función que tenemos acá solamente le va a afectar a la y. La derivada de y con respecto a y, es un 1 multiplicado por x, entonces me va a quedar así. De esa forma se hace la primera mitad de esta parte. La segunda mitad, ahora vamos a hacer la otra derivada. Vamos a hacer la derivada de la n con respecto a la x. Ahora estoy tomando este parámetro y lo voy a derivar cruzado con la otra derivada. Esta es la otra parte que tenemos acá. Entonces voy a hacer lo siguiente, es la derivada parcial con respecto a la n con respecto a mi parámetro x. Aquí, como podemos ver, esto es y al cuadrado. Como estoy derivado con respecto a x y aquí no hay ninguna x, entonces quiere decir que no tengo con qué comparar. Esto lo vamos a tomar como si fuera una constante, como si fuera cualquier número, y sabemos que la derivada de cualquier número es un 0. La derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la derivada con respecto al parámetro x. Si estuviera haciendo la derivada con respecto a y, esa sí sería otra cosa. Si estuviera haciendo la derivada con respecto a y, si estuviera haciendo esto que tengo aquí de y cuadrado, esto sí sería 2y. Pero eso, noten la diferencia. Aquí estoy haciendo una derivada ordinaria y acá arriba estoy haciendo una derivada parcial. Bueno, no es el caso. Aquí arriba este cuadro de azul nos está diciendo que yo haga la derivada de la función con respecto a x, la derivada parcial. Entonces tenemos estos dos resultados y podemos darnos cuenta que no son iguales. Entonces tenemos lo siguiente y podemos concluir aquí que la derivada de la función m con respecto a y no es igual
a la derivada de la función n con respecto a x. Como no es igual, entonces en este caso podemos concluir que mi ecuación diferencial no es exacta. Entonces se va a poner así. Como ya tenemos este resultado, entonces concluimos esto. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a ver este segundo caso, donde nuevamente tenemos aquí que esto está, lo puedo denominar como mi función m y esto como la función n. Nuevamente la m va a ser la que está con el diferencial de x y la n va a ser la que está con el diferencial de y. Vamos a hacer entonces las derivadas cruzadas como viene la prueba para determinar si la ecuación diferencial es exacta. Entonces vamos a hacer la derivada de la función m con respecto al parámetro cruzado. El parámetro cruzado es y. Entonces esta es la derivada con respecto a y de 3x al cuadrado y. Como estamos derivando con respecto a y, le vamos a pegar a esta variable. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto de aquí se va a mantener constante. Entonces, como en el caso anterior, la derivada de y con respecto a y, esto es un 1. Entonces nos va a quedar 1 multiplicado por 3x al cuadrado, nos va a quedar 3x al cuadrado. Esto se hace un 1. Entonces esa ya es la derivada de nuestra función con respecto a y, la derivada de la m con respecto a y. Por otro lado, vamos a hacer ahora la otra parte de la prueba que nos pide para determinar si una ecuación diferencial es exacta. La derivada de la n con respecto al parámetro cruzado. El parámetro cruzado de esta función n es el otro, la x. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Entonces esto es la derivada parcial de mi función, que en este caso es y más x al cubo. Aquí como estoy trabajando con la variable x, entonces esto va a ser una constante, la y va a ser una constante y cualquier otra literal que nosotros encontremos va a ser una constante. Lo que vamos a derivar es con respecto a la variable x. Entonces la derivada de este término se va a hacer un 0 porque es una constante y vamos a pegarle solamente a este componente que está acá. La derivada de x al cubo con respecto a x, el 3 se baja, recuérdenlo, y después al exponente se le resta un 1. Queda de esta forma. Como podemos darnos cuenta, aquí en este caso ahora sí fueron iguales. La derivada parcial de la función m con respecto a y es igual a la derivada de la n con respecto a x. Entonces en este caso, como tenemos que sí se cumple, como dice ahí arriba este cuadro, la derivada de n con respecto a x, entonces podemos concluir que mi ecuación diferencial que tenemos en este ejemplo sí es exacta. Como podemos comprobarlo, entonces aquí sí cumple y sí es exacta. Vamos a ver un último ejemplo. Como último caso tenemos esta ecuación diferencial nuevamente en forma diferencial. Tenemos los diferenciales separados. Sabemos que lo que está con el diferencial de x lo vamos a denominar m y lo que está con el diferencial de y lo vamos a denominar n. Vamos a comenzar haciendo la derivada de la función m con respecto a mi variable cruzada. Tenemos que aquí la m se tiene que derivar con respecto al otro parámetro, con la y, como dice acá en la prueba. Entonces vamos a escribirlo de esta forma, la derivada con respecto a y de toda la expresión. Tenemos aquí y, 1 menos seno de x. Aquí nuevamente, como estamos viendo la variación con respecto a y, solamente le voy a pegar a esto que tenemos acá. Todo esto que está aquí lo vamos a tomar como si fuera una constante, como si fuera cualquier número. Se están multiplicando. Entonces, como voy a hacer la derivada de y con respecto a y, esto se hace un 1. Y todo lo demás esto se queda como si fuera una constante, como si fuera un 8 o un 25. Entonces, como nada más estoy haciendo la variación de y con respecto a y, esto se hace un 1 y lo único que sobrevive es mi término constante. Entonces esto nos queda igual a 1 menos seno de x. Esta es la derivada de la función m con respecto a mi parámetro cruzado, que es la y. Por otro lado, ahora vamos a hacer la derivada de la función n con respecto a la x. Esto es igual, voy a multiplicar esto de esta forma ya para tenerlo de la siguiente manera. Entonces voy a hacer la derivada con respecto a x de menos coseno de y más coseno de x más x. Entonces recuerden que estoy derivando con respecto a la x. Esto le va a afectar a estos parámetros que tenemos acá.
Como esta primer función no depende de x, como es coseno de y, esto lo vamos a tomar como una constante. Entonces la primera derivada se va a hacer 0. Después vamos a hacer la siguiente derivada. La derivada del coseno es menos seno. Entonces tenemos menos seno de x. Y por último, la derivada de x con respecto a x, este último paso es un 1, más 1. Como podemos darnos cuenta, las dos derivadas son iguales, en distinto orden, pero recuerden que esto es conmutativo. Tenemos que esto es igual a esto. Entonces concluimos que pues sí, la derivada de la función m con respecto a y, esto es igual a la derivada de la función n con respecto a x, como lo marca la prueba de mi ecuación diferencial cuando son exactas. Como son iguales, entonces aquí concluimos que la ecuación diferencial que tenemos aquí en este caso sí es exacta, y lo ponemos de esta forma como caso afirmativo. Entonces esos son los ejemplos que podemos ver, y así es como determinamos si una ecuación diferencial es exacta o no. Ese sería el fin de esta sección.